La Fórmula 1 siempre ha sido un terreno difícil. No basta con tener dinero, talento o pasión. Hace falta tiempo, experiencia y un poco de suerte para alcanzar la cima. Pocos equipos han logrado desafiar esa lógica desde el primer día. Brown GP fue una de esas raras excepciones. Debutó en 2009, ganó los títulos de pilotos y constructores y desapareció al año siguiente, convirtiéndose en la poderosa Mercedes. Pero, ¿sabías que más de 30 años antes, otro equipo estuvo a punto de lograr la misma hazaña? En 1977, un equipo canadiense de nombre exótico y recursos limitados sorprendió al mundo. Con un auto completamente nuevo, una sola unidad en pista, y un piloto experimentado pero descartado por otros, estuvieron peligrosamente cerca de la gloria. Esta es la historia de Wolf Racing, el equipo que desafió a la F1. Walter Wolf Racing fue el sueño automovilístico de un empresario con un gusto por los riesgos y los motores. Walter Wolf, un millonario canadiense nacido en Austria, que había hecho su fortuna en el negocio del petróleo, el tabaco y la manufactura. Con carisma, contactos y dinero de sobra, Wolf se acercó a la Fórmula 1 en 1976, aprovechando la inestabilidad financiera de varios equipos. Ese año, compró el 60% de Frank Williams Racing Cars, el primer equipo fundado por quien más tarde crearía el legendario Williams F1 Team. Wolf no tardó mucho en hacerse con el control total de la estructura, lo que provocó la salida de Frank Williams, quien no estaba dispuesto a ceder el mando. Pero Walter Wolf no solo compró un equipo, también adquirió activos clave de otros proyectos fallidos de la F1, el Hesketh 308C, un auto que había sido desarrollado por Harvey Postleth Wade, un brillante ingeniero que Wolf retuvo como director técnico, y el equipo Embassy Hill, que había cerrado tras la trágica muerte de Graham Hill en un accidente aéreo en 1975. Con todas estas piezas, Wolf tenía lo necesario para construir algo nuevo desde las ruinas de varios sueños rotos. Su objetivo estaba claro: debutar con un equipo completamente propio en la temporada 1977. Pocos imaginaban que ese debut marcaría uno de los comienzos más sorprendentes en la historia de la Fórmula 1. Con Frank Williams fuera del proyecto, Walter Wolf reformuló la escudería a su manera. Contrató a Peter Warr, ex Lotus, como jefe de equipo, y renombró oficialmente la estructura como Walter Wolf Racing. Para su temporada debut en 1977, Wolf apostó por un enfoque poco convencional. Solo tendría un coche en pista y lo pilotaría un hombre fuerte del paddock: Jody Scheckter, el talentoso sudafricano que venía de hacer una excelente campaña con Tyrrell en 1976, incluyendo una victoria en el GP de Suecia. El monoplaza sería el Wolf WR1, diseñado por el brillante Harvey Postleth Wade. Un auto de líneas limpias, liviano y con buena carga aerodinámica, que prometía ser competitivo, aunque nadie esperaba lo que vendría. El escenario de su debut fue el Gran Premio de Argentina en el caluroso circuito de Buenos Aires. En clasificación, Scheckter se ubicó 11º, un resultado más que respetable para un equipo completamente nuevo. Pero lo verdaderamente histórico sucedería el domingo. En la largada, los McLaren de James Hunt y Jochen Mass tomaron la delantera, marcando el ritmo desde el inicio. Sin embargo, ambos sufrirían fallos mecánicos en medio del abrasador calor argentino. El liderato pasó entonces a manos del Brabham de John Watson, pero la fiabilidad volvió a hacer de las suyas. Fue entonces cuando Carlos Patz, también con Brabham, tomó la punta. Mientras tanto, Scheckter, conduciendo de forma inteligente y sin errores, fue avanzando en silencio, hasta ubicarse segundo. A medida que la carrera avanzaba y el calor extremo golpeaba a máquinas y pilotos, el ritmo de pace comenzó a caer. Y fue en la vuelta 48 cuando se escribió la historia. El Wolf WR1 adelantó al Brabham y se colocó en la punta. Nadie lo podía creer. Un equipo debutante, con un solo coche, ganándole a gigantes como Ferrari, McLaren y Lotus. Jody Scheckter cruzó la meta en primer lugar, dándole a Wolf Racing una victoria histórica en su primera carrera oficial. La Fórmula 1 no había visto algo así desde los tiempos de Alfa Romeo en 1950. La alegría del equipo fue desbordante. Walter Wolf, siempre elegante, no celebró con estridencia. Simplemente encendió un cigarro y sonrió. Su equipo acababa de entrar a la historia, y el sueño apenas comenzaba. Antes de seguir con el video, te invito a apoyar el canal suscribiéndote y dejando tu like si te está gustando el contenido. También cuéntame en los comentarios qué otras historias del mundo motor te gustaría ver. Con tu apoyo, podemos seguir creciendo y trayendo más contenido apasionante. Tras la hazaña en Argentina, la historia no tardó en recordarle a Wolf Racing lo dura que podía ser la Fórmula 1. En la siguiente carrera, en Brasil, el motor del WR1 dijo «basta», marcando el primer abandono del equipo. Pero el golpe no los frenó. Al contrario, abrió paso a una racha brillante. En Sudáfrica, Long Beach y España, Scheckter subió al podio,
consolidando al equipo como una amenaza seria al campeonato. Y entonces llegó Mónaco. En las estrechas calles del Principado, donde solo los grandes brillan, Scheckter sacó su mejor versión. Con temple y precisión, llevó al Wolf WR1 a su segunda victoria de la temporada, venciendo a nombres como Lauda, Reutemann y Andretti. Increíblemente, con apenas 6 carreras disputadas, el sudafricano lideraba el campeonato con 25 puntos, 7 por delante de Niki Lauda y su Ferrari. Walter Wolf Racing, un equipo con un solo coche, era segundo en el Mundial de Constructores. Pero el cuento de hadas comenzó a mostrar fisuras. Las siguientes 8 carreras fueron duras. 6 abandonos, la mayoría por fallos mecánicos, minaron sus opciones al título. Sin embargo, entre los tropiezos hubo momentos brillantes. Un podio en Alemania, donde además lograron la única pole position del equipo. Y otro en los Países Bajos, demostrando que el rendimiento seguía ahí. El final de la temporada volvió a mostrar la magia del inicio. En Watkins Glen, Scheckter subió nuevamente al podio, y en el Gran Premio de Canadá, corriendo frente al público de su jefe Walter Wolf, firmó una remontada espectacular, del 9º lugar a la victoria, completando así su tercer triunfo del año. El resultado final fue histórico. Jody Scheckter terminó segundo en el campeonato de pilotos, solo por detrás del bicampeón Niki Lauda. Y Wolf Racing, con un solo auto, se ubicó cuarto en el Mundial de Constructores. Muchos se preguntaron qué habría pasado si hubieran tenido un segundo coche para apoyar a Scheckter. Pero aún con sus limitaciones, lo que logró Walter Wolf Racing en 1977 fue, sencillamente, una proeza. Tras su espectacular debut, Wolf Racing llegó a la temporada 1978 con expectativas por todo lo alto. Muchos lo veían como un candidato serio al título, y con razón. El equipo había demostrado velocidad, estrategia e inteligencia en 1977. Pero la realidad fue muy distinta. El nuevo monoplaza, el WR5, debutó con muchas esperanzas, pero pronto se reveló como menos competitivo que su antecesor. En las primeras carreras, el rendimiento fue decepcionante y el desarrollo del auto se volvió cuesta arriba. A lo largo de la temporada, Scheckter hizo lo posible. Consiguió 4 podios, en Mónaco, Alemania, Este y Canadá, además de puntuar en un par de ocasiones más. Pero no logró ninguna victoria y el equipo nunca encontró la consistencia necesaria. Al final del año, Scheckter terminó séptimo en el campeonato de pilotos y Wolf Racing fue quinto entre los constructores. El sueño del título se había esfumado. Y con ello, la motivación de su piloto estrella. A final de temporada, Jody Scheckter firmó con Ferrari para 1979, en busca de nuevas oportunidades. Para reemplazarlo, Wolf fichó a otro campeón, el británico James Hunt, campeón mundial en 1976. Pero la temporada 1979 fue, sin duda, el principio del fin. La F1 estaba cambiando. El efecto suelo había llegado para revolucionarlo todo, y equipos como Lotus y Ligier tomaban la delantera con autos radicales. El nuevo Wolf WR7 no estaba a la altura. Era pesado, poco confiable y aerodinámicamente obsoleto. James Hunt, frustrado con el bajo rendimiento del coche, abandonó el equipo a mitad de temporada. Fue reemplazado por un joven finlandés de carácter fuerte y gran proyección, Keke Rosberg. Pero ni siquiera él pudo hacer milagros. El equipo no sumó ni un solo punto en toda la temporada. De aspirante al título, a desaparecer del clasificador. Para finales de 1979, Walter Wolf decidió cerrar el capítulo. Vendió su equipo a Fittipaldi Automotive, marcando el fin de una historia corta pero inolvidable. En apenas 3 temporadas, Wolf Racing pasó de la gloria absoluta a la desaparición. Un ejemplo perfecto de cómo la Fórmula 1 puede ser tan brillante como despiadada. Wolf Racing fue un relámpago en la historia de la Fórmula 1. Un equipo que surgió de las ruinas de otros, armado con talento, ambición y una visión audaz. En su primer año, desafió a los gigantes del deporte, ganó carreras, lideró campeonatos y rozó la gloria máxima. Pero la F1 es una bestia implacable. Exige evolución constante, adaptación y recursos ilimitados. Y aunque Walter Wolf Racing brilló con intensidad, también se consumió con rapidez. En solo 3 temporadas, pasó del asombro a la decepción y finalmente, al olvido. Aún así, su legado permanece. Porque no todos los equipos necesitan décadas para dejar huella. Algunos, como Wolf, demuestran que con una buena idea, determinación y el talento justo, es posible escribir un capítulo inolvidable en la historia del automovilismo. Puede que Wolf no haya conquistado campeonatos, pero conquistó algo más difícil de alcanzar: el respeto, la memoria colectiva y el derecho a ser recordado. Porque en la Fórmula 1 hay equipos que ganan y otros que trascienden,